en Juan 8:42, así como están de pie, Juan 8:42. Y vamos a arrancar con nuestro próximo tema. Gracias a todos por estar aquí. Yo sé que la situación no está nada fácil, especialmente con esa noticia que se escuchó de lo que iba a estar pasando en Georgia, que no sabemos si es verdad o no, pero por si sí o por si no, yo sé que la cosa está difícil, ¿verdad? Pero nosotros que estamos aquí, que Dios nos ha dado el privilegio, vamos a estudiar su palabra. ¿Me dicen amén? All right. Juan 8:42 en adelante. Ya nada más en cuanto estemos online, porque aunque no podamos salir de casa, sí podemos escuchar y aprender desde casa. Amén. All right. All right. Entonces Juan 8:42 dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, si son tan amables. Hoy vamos a hablar acerca de dos temas muy importantes dentro de este curso de la verdadera y bíblica guerra espiritual, y el primero de ellos es sobre la supuesta legalidad espiritual. Y hay predicadores y hay pastores y hay predicadoras que enseñan sobre que tú no puedes hacer cierta labor espiritual o ministerial si no tienes legalidad en ese lugar. ¿Sí lo han escuchado, verdad? ¿Sí saben de qué le estoy hablando? La supuesta y falsa llamada legalidad espiritual. Y hablan acerca de liberaciones, acerca de sanidades, acerca de muchísimas cosas, pero hoy vamos a hablar acerca de qué es esa supuesta legalidad espiritual. En los últimos 20 años, especialmente en Latinoamérica, se ha popularizado esta enseñanza, ¿ok? La idea que ellos tienen es de que Satanás tiene derechos legales, ¿ok? Y se extienden, dicen ellos, que Satanás tiene derechos legales sobre ciudades, sobre naciones, sobre casas, sobre familias, sobre aires, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen. Es sobre personas o sobre territorios. Y ellos dicen que hay un derecho legal, ¿ok? Y que el cristiano debe de cerrar puertas legales o hacer ciertas cosas legales en la legalidad espiritual, según ellos, y quitar derechos judiciales del enemigo, anular decretos espirituales, dicen ellos, o renunciar a pactos ancestrales para poder vivir en libertad. Y hacen hasta sesiones de liberación relacionadas a todo esto, ¿ok? Ahora, todo de lo que les estoy diciendo no aparece nada en la Biblia, ¿ok? Proviene, y este es de dónde viene esto, una mezcla de pensamiento místico, agnosticismo moderno, ¿ok? La teología de la guerra espiritual extrema, psicología popular y espiritualidad africana y caribeña, ¿ok? Ahora, hay ciertos personajes o ciertos libros, por ejemplo, temas como transformación territorial, guerra espiritual estratégica, mapeo espiritual, tercer nivel de guerra, y hay unos 3 o 4 autores, escritores de estos libros, que es en donde se basan las personas para poder establecer sus doctrinas. Ahora,
cabe mencionar que estas doctrinas no vienen de la Biblia, de la palabra de Dios, sino que nacen de la idea y de la opinión de algún ministro que escribió un libro. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Maldiciones sin quebrantar, de Rebecca Brown, una revelación divina del cielo, una revelación divina del infierno. Y si yo utilizo estos libros para establecer una doctrina y decir lo que hay en el cielo o en el infierno o en la guerra espiritual y en el mundo demoníaco, alejándome de la Biblia, entonces yo voy a estar en terribles problemas. ¿Me siguen hasta aquí? Porque no puedo hacer de un escrito de alguien una doctrina y una enseñanza. Y desafortunadamente estas falsas enseñanzas dentro de la guerra espiritual nacen, y todos los que hablan de esto han leído los mismos libros sobre guerra espiritual, pero con malas interpretaciones en la palabra. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué creen en la demonología africana y caribeña, la santería, etcétera? Ellos creen que los espíritus operan por territorios legales. Entonces el cristiano ha tomado esa falsa enseñanza, esa idea, y lo ha trasladado a la doctrina cristiana. Ellos creen en que se pueden hacer pactos familiares, ¿ok? Pactos con Satanás, pactos con los demonios y pactos en diferentes áreas. Ahora, una persona puede hacer pactos con la llamada Santa Muerte, puede hacer pactos con quien quiera. El enemigo solamente tiene una labor que nos dice la palabra, que es engañar. Él es el padre ¿de qué? De la mentira, ¿ok? Y hablan acerca de portales, etcétera. Y hoy anda otro que no sé si voy a agregar a este estudio, y me están dando ganas de esquipearme una clase más, que es el salir del cuerpo. Si lo han escuchado ya varios predicadores, esto es nuevo, que hacen viajes astrales, salen del cuerpo, utilizan un versículo de la Biblia mal interpretado, y quizá lo vamos a tratar, ¿ok? Entonces, también los movimientos neopentecostales de los 80s y los 90s, ¿ok? Con estas teorías que les estoy diciendo de transformación territorial, guerra espiritual estratégica, mapeo espiritual, tercer nivel de guerra espiritual, etcétera. Y una mezcla con la psicología popular y el lenguaje judicial moderno dentro de la guerra espiritual, hablando de juicios, de decretos, de derechos, de demandas, de tribunales celestiales, y todo haciéndolo en la guerra espiritual. Ahora, cuando hablamos de tribunales celestiales, ¿cuántos tribunales hay en la Biblia? Solamente hay 2 juicios, ¿verdad? 2 tribunales. Uno, dice el apóstol Pablo, ¿acaso no saben que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? ¿Verdad que sí? El tribunal de Cristo es uno. ¿Y cuál otro juicio hay en un tribunal? El juicio del gran trono blanco. El juicio del tribunal de Cristo para recompensa, para probar cada uno según sea su obra, sea buena o sea mala, no para salvación. Y el juicio del trono blanco, donde cualquiera que no se encontró su nombre escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. En todos los juicios, tribunales y todo lo que se habla y se malinterpreta en guerra espiritual, la Biblia no habla absolutamente nada de eso, solamente habla de 2 juicios, de 2 tribunales. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, se mezcla todo este vocabulario dentro de la guerra espiritual, y también la influencia agnóstica, donde la clave es las claves secretas del conocimiento oculto. Y ahí hay que tener un montón de cuidado. Las claves secretas. Yo les pregunto algo, ¿hay algo secreto? Porque la palabra de Dios es la revelación de Dios para su pueblo, para sus hijos. ¿Hay algo oculto, un conocimiento que debemos de descubrir? No, la palabra de Dios nos enseña que las cosas ocultas le pertenecen ¿a quién? Al Señor, y las reveladas son para sus hijos, para nosotros, para su pueblo. Cuando alguien empieza con nuevas revelaciones, descubriendo llaves y secretos, y comienza a sacar cosas nuevas, extra bíblicas, estamos en terribles problemas.
Ni aun los padres de la Reforma hablaron acerca de esto. El diablo no puede hacer nada, decía Juan Calvino, reformador, sin el permiso de Dios, porque Dios es soberano. ¿Dios es qué? El diablo no actúa sin el permiso. Entonces, ¿dónde está su legalidad? Porque para tentar y probar a Job tuvo que pedir permiso. Para poder tocar y tentar a Pedro tuvo que pedir permiso para poderlo zarandear como a trigo. Dice la palabra de Dios: no se preocupen porque no van a recibir más cargas de las que no puedan soportar y resistir, porque el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios, porque Dios es soberano y Satanás está bajo la autoridad de nuestro Señor. ¿Me dicen amén? Entonces, por ejemplo, Agustín de Hipona, dentro de la época de los padres de la iglesia, decía: Satanás no tiene ningún derecho propio sobre el hombre, solo opera mediante el consentimiento del pecado, no por autoridad legal, sino por causa de la autoridad legal, no de Satanás, sino del pecado. ¿Me siguen hasta aquí? Y aquí tienen que prestar mucha atención, porque cuando hablamos de la legalidad de Satanás, Satanás no tiene ningún aspecto de legalidad. Lo que tenía control y esclavitud legal sobre nosotros, de lo cual fuimos liberados, no fue de Satanás, sino de ¿qué? Del pecado. Y ahorita vamos a ver en la Biblia en dónde dice eso, para que vayamos viendo por dónde se malinterpreta todo esto. Entonces, ¿dónde habla? La pregunta es: ¿dónde habla la Biblia de la legalidad espiritual? En ninguna parte de la Biblia habla acerca de eso. ¿Ok? Que Satanás tenga derechos legales, que el cristiano deba de cerrar puertas legales, operar bajo legalidad. Ahora resulta que también la legalidad se da cuando estás bajo el manto de un supuesto apóstol. Porque si no tienes cobertura, estás operando sin legalidad, dicen ellos. La única autoridad que nos hizo libres para operar como cristianos, como hijos de Dios, en el llamado y en la misión que nos ha dado, es la autoridad que tiene Cristo y nadie más. Yo no sé qué le provoca eso. Solamente Cristo y nadie más. Y otros dicen que si no tiene la supuesta paternidad espiritual, estás operando sin legalidad. No se encuentra nada de eso en la Biblia. No se habla de tribunales espirituales, no se habla de que hay que anular decretos con el enemigo. Ahora, ustedes me dirán: pastor, pero entonces, ¿qué pasa con ese pasaje que dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta ¿qué? Generación de los que me aborrecen? Es un versículo mal interpretado. Yo visito en el hebreo significa echo un vistazo y veo hasta la tercera y cuarta generación para ver si hubo alguien que viniera a los pies de Cristo, que se haya arrepentido, donde toda cadena del pecado es rota y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No significa que haya una maldición o hay que anular un decreto en contra del enemigo por causa de la familia. No se refiere a eso. Ahora otros dicen: ¿qué pecados ancestrales otorgan el derecho legal sobre Satanás y los demonios? ¿Lo han escuchado o no? Hay que ver y hay que estudiar y hay que hacer una memoria y hay que averiguar todo lo que hicieron mis abuelos. Y eso no está en la Biblia. Dice la palabra de Dios que Él rompió las cadenas del pecado y toda maldición en esa cruz del Calvario. ¿Me dicen amén? Y ustedes me preguntan: pastor, pero y luego si sí hay pecados ocultos, ¿y a quién le interesan los pecados ocultos de nuestros antepasados? Yo le voy a decir una oración que hizo uno de los más grandes profetas en un tiempo donde se creía que había que pedir perdón por el pueblo, por la nación, por los amigos, por la familia, etc. Su nombre es Daniel. En una oración de humillación, pidiendo perdón, él dijo: Señor, te confieso mis pecados, perdona mis pecados. ¿Y saben qué oración hizo tan compleja? Y también te pido perdón por aquellos pecados que no me vienen
a la memoria. That's it. No tienes que quebrarte la cabeza pensando, ¿qué haría mi bisabuelo? ¿Y qué haría mi tatarabuelo? ¿Que por qué me está pasando esto? En el momento en que tú vienes a los pies de Cristo, no hay condenación, no hay maldición, no hay cadena, todo es roto. Eres nueva criatura y eres completamente libre. ¿Me dicen amén? De lo contrario, estás limitando el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Si tú crees que Él no pudo hacer algo y que tú tengas que hacer algo por tu propia cuenta y agregarle algo al sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, la Escritura lo que sí enseña es que el pecado abre la puerta de la opresión del enemigo. Diga conmigo, opresión del enemigo, no derechos legales. ¿Me siguen hasta aquí? De Satanás. Opresión del enemigo. Y ahorita vamos a ver ese pasaje que se usa. Entonces, Satanás nunca actúa por legalidad, sino por engaño y por mentira. Lo acabamos de leer. Él es el padre de la mentira y en él no hay verdad porque es mentiroso desde el principio. Satanás no opera en legalidad. Satanás opera en la mentira. Porque él es mentiroso y homicida desde el principio. Satanás vino a matar, robar y destruir. Es el mentiroso. Si fuera posible engañar a los escogidos, dice la palabra de Dios, que se disfrazaría de ángel de luz para engañarles. ¿Por qué? Porque es padre de mentira. Ahora, ¿qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Diga conmigo, lo despojó de todo, triunfando sobre ellos en la cruz de ¿qué? Del Calvario. Entonces, Satanás no tiene derechos legales, solamente tiene engaños, mentiras y tentaciones. Así es como él opera. Diga conmigo, engaños. Ahora, los engaños son con falsas doctrinas. Si de algo nos advierte la palabra de Dios, todo el Nuevo Testamento, de las artimañas de Satanás, son de las falsas doctrinas, los falsos profetas y los falsos maestros. Opera en el engaño. ¿Me siguen hasta aquí? Opera en la mentira. De eso es de lo que tenemos que cuidarnos. Y opera tentando, diga conmigo, tentaciones. ¿Qué es una tentación? Tirarte el anzuelo, ponerte una cuerda para que te caigas, tentándote a pecar. Dios no peca a nadie a pecar. Lo hace Satanás y en otras ocasiones dice Santiago que nace por nuestra naturaleza caída llamada concupiscencia. ¿Me siguen hasta aquí? Y con eso es con lo que tenemos que tener cuidado, no la supuesta legalidad del enemigo. El comentarista Berkeley dice lo siguiente: su arma es el engaño, no la autoridad. Él no gobierna por derecho, sino por mentira. Y eso es muy cierto. Satanás no gobierna por derecho, porque no tiene ninguno. Nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre él y lo llevó como esclavo. ¿Se recuerdan de cuando empezamos con el libro de estudio? Que narra la historia de cómo entraban los ejércitos y llevaban a los presos de guerra. Así es como triunfó nuestro Señor Jesucristo en contra de Satanás. No tiene ningún derecho. ¿Me siguen hasta aquí? Pero sí está lleno de mentira. El único derecho legal que existe es el de Cristo sobre nosotros. Y estoy hablando de los cristianos, porque si hay un derecho legal del pecado sobre los no creyentes. ¿Me siguen hasta aquí? Pero el único derecho legal que existe y la única autoridad que está sobre nosotros es la autoridad de Cristo Jesús. Por eso es nuestro Rey y nuestro Señor, porque estamos bajo su autoridad, bajo su gobierno y bajo su posesión, porque de Él somos. ¿Cómo adquirió? Dáselo fuerte ese aplauso al Señor. ¿Cómo adquirió ese derecho de rey, de señor, de salvador? Primera de Corintios 6:20 dice que nosotros hemos sido comprados
por precio. ¿Precio de qué? De sangre. Diga conmigo, soy comprado. Entonces, ¿quién más tiene legalidad sobre ti? Cuando alguien te compra, ya tienes dueño. Se los vuelvo a repetir, yo no sé de dónde sacamos que Satanás tiene alguna autoridad sobre nosotros o alguna legalidad sobre nosotros. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros fuimos comprados por Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y el sello nos habla de que somos propiedad de Cristo. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice que no hay ninguna condenación y que nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y menciona ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni ninguna cosa creada. Entonces, ¿quién está sobre la autoridad de Cristo? Nadie. ¿Me siguen hasta aquí? No hay acusación legal o válida contra un hijo de Dios, contra un creyente. El único tribunal que les vuelvo a repetir que se menciona no es un tribunal de Satanás y de los demonios, sino el tribunal de Cristo Jesús. ¿Me dicen amén? Ahora, lo que Cristo sí anuló fue toda acta legal del pecado. ¿Acta legal de qué? Porque estábamos esclavos, ¿a quién? Al pecado. ¿Cómo se destruyó la relación entre Dios y los hombres en el huerto del Edén? ¿Por causa de qué? Del pecado. El apóstol Pablo dice, así como entró el pecado a través del primer Adán, tuvo que venir el segundo ¿qué? Adán, para libertarnos de la esclavitud del pecado. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, este es el texto que se malinterpreta. Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos, la quitó de en medio, despojando a los principados y potestades. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, el apóstol Pablo en este versículo, y ahí viene la primera objeción, no está hablando de un documento legal demoníaco. ¿Ok? En ninguna parte de este versículo. Está hablando de una acta de los decretos por causa del pecado, por una deuda existente. Esa deuda es ¿qué? El pecado. Y esa deuda fue pagado ese precio para ser librados del castigo eterno, por cuanto todos tienen autoridad legal Satanás sobre ellos, o por cuanto todos ¿qué? ¿Están destituidos de qué? De la gloria de Dios. Porque la paga de la legalidad de Satanás, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La deuda que nos liberta de la esclavitud del pecado y del castigo eterno fue pagada por Cristo Jesús nuestro Señor en la cruz del Calvario. ¿Me dicen amén? Cristo anuló esa acta, esa deuda, y los demonios fueron despojados. ¿Me siguen hasta aquí? Cristo borró nuestra deuda. Los demonios no tienen reclamación ninguna sobre nosotros. Acabo de escuchar a un pastor de jóvenes muy conocido diciendo que él fue liberado de demonios siendo cristiano. Imagínense ustedes, que porque él tenía muchos espíritus de esto, espíritu del otro. Cuando nosotros empezamos temas de guerra espiritual, vimos que espíritu se refiere a varias cosas, y uno de ellos, el espíritu, también se le llama ¿qué? A la actitud del corazón y lo que hay pecaminoso en nosotros. Y ellos hablan de una supuesta liberación de demonios cuando no existe, y ahorita vamos a hablar acerca de liberación en un momentito, ¿ok? Entonces, los que promueven esta falsa doctrina en la guerra espiritual hablan acerca de que hay un derecho legal, ¿ok? De parte del enemigo. Hablan acerca de que hay puertas, ¿ok?
que se le deben de cerrar al enemigo. Hablan acerca de que hay ataduras, y ya vimos lo que significa en la Biblia los versículos de atar y desatar anteriormente. Y luego hablan acerca de esta acta de decretos, ¿ok? Pero, ¿cuál es el error de estas enseñanzas? La pregunta es, si tú pecas, ¿Satanás obtiene derechos legales sobre ti? Porque la Biblia no dice que cuando tú pecas, Satanás adquiere derechos legales sobre ti. Lo que sí dice la Biblia en Efesios 4:27 es: no deis lugar al diablo. Porque cuando tú pecas, no le das derechos legales, pero sí le das oportunidad de. No sé si me estoy explicando. Por eso dice: no deis lugar al diablo. Es decir, no le des espacio de influencia. No deis lugar significa espacio de influencia, no significa derecho legal. No le des oportunidad para que ejerza mayor influencia, porque cuando tú le das lugar al diablo en algo poquitito, le estás dando ¿qué? Espacio para que él haga algo enorme. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, por ejemplo, ¿cómo comenzó el pecado de David, que terminó hasta en homicidio? ¿Ah? Con una mirada de una mujer que se estaba bañando. A eso se refiere: no deis lugar al diablo. No le des espacio para que ejerza su influencia, porque cuando tú le das espacio para que ejerza su influencia, entonces él va a venir con todo, y eso poquito él lo va a hacer enorme y grande. ¿Dónde comenzó el pecado de Sansón? Igual, pero le dio oportunidad, le dio lugar. No deis lugar al diablo, habla, no le deis oportunidad. No habla de autoridad legal. A Satanás no se le da autoridad legal, se le da la oportunidad de que él entre y comience a hacer y deshacer en esa guerra espiritual real y verdadera que tenemos. ¿Me dicen amén? Ok. Ya hablamos acerca de la maldición supuesta generacional de Ezequiel 18:20, que nada tiene que ver, ¿verdad? Vuestros padres comieron las uvas y vuestros hijos tienen las denteras. Habéis oído este refrán en medio de vosotros, mas yo les digo, este refrán ya no se oirá más entre vosotros, porque todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, y el alma que pecare, esa morirá. No hay maldiciones generacionales ahí, habla de responsabilidad propia y personal en el contexto del pasaje. Entonces, debemos de acudir a tribunales y hacer decretos o derribar decretos y hacer oraciones judiciales. No hay ni una sola oración judicial. Y los momentos en que se hablan lenguajes judiciales son simbólicos, no literales. No hay tribunales espirituales, solamente dos de juicio. No existen las demandas en contra de los demonios. ¿O sí? Porque ahora con poder y autoridad ya no hay legalidad. Ahorita vamos a hablar acerca de ese pasaje, ¿ok? Ok, vamos adelante entonces. Esto de inventar estructuras judiciales, espirituales, no es otra cosa más que añadirle a la palabra del Señor. ¿Me siguen hasta aquí? Otros dicen: hay que pedir perdón para anular derechos de los demonios. ¿De verdad usted cree que hay que pedir perdón por todo, porque si no, el diablo sigue teniendo derechos sobre su vida? Porque entonces las cosas que no se acuerda y no ha pedido perdón, olvídese. ¿Ah? Entonces el perdón de los pecados ya no dependen del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sino de su capacidad para recordar. Y ahí estaría en un problema, porque el perdón fue otorgado en la cruz del Calvario.
Hebreos 10:14 dice: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Con una sola qué? Ofrenda. Con un solo sacrificio nos dio el perdón de unos cuantos pecados o de todos los pecados. Porque nos limpió, nos lavó y nos hizo nacer de nuevo. Entonces, ¿dónde está aquello de que, y si no me recuerdo? Miren, en una ocasión yo fui a una conferencia que te hacían recordar, y luego hablé con un doctor. En ese tiempo hablaba mucho con un doctor, amigo mío en mi país, y me decía: Arel, tienes que tener mucho cuidado, porque en psicología todas estas, ¿cómo se le llaman? Retrocesiones, ¿o cómo se llama eso? Eso puede ser peligroso, porque puede crear incluso traumas en las personas. Eso no se debería de practicar ni desde el punto de vista psicológico, al menos que sea por un especialista. Y aún así hay gente que lo practica, martirizando a la gente de que se tiene que recordar cuando ya se ofreció un solo sacrificio para siempre con el Cordero perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Les hago una pregunta: ¿qué satisfació la santidad y la justicia de Dios el Padre? ¿El que tú te recordaras y pidieras perdón por tus pecados, o el sacrificio del Cordero perfecto, sin mancha y sin pecado? Entonces, ¿dónde están los derechos de los demonios? Ahí. Entonces, Satanás no tiene ninguna autoridad legal. ¿Quién tiene toda la autoridad? Cristo Jesús. Eso está en Mateo 28, del 18 en adelante. ¿El cristiano es libre o medio libre? ¿Ah? Porque según Gálatas 5:1 dice que nosotros hemos sido libertados, somos libres completamente. No somos medios libres, ni medios lavados, ni medios salvados. ¿Me siguen hasta aquí? La guerra espiritual verdadera es de todo lo que hemos estado hablando y no de estas supuestas legalidades espirituales. Lo único que tiene el enemigo y lo más poderoso son las mismas cosas que les he dicho. Diga conmigo: tentaciones, engaño y mentira. ¿Cómo atacó a Adán y Eva? Con el engaño y la mentira. ¿Cómo quería atacar a nuestro Señor Jesucristo en el monte de la tentación? Con el engaño y la mentira. Entonces, el diablo no nos gobierna por derecho. Él quiere tendernos lazos y gobernar nuestra vida por engaño. La única legalidad espiritual no es de un apóstol y su manto apostólico y su manto profético y su paternidad espiritual. La única legalidad espiritual que existe se llama Cristo Jesús, quien venció y despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Dáselo fuerte al Señor. All right. Entonces, Colosenses 2:14 y 15: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Colosenses 2:14 y 15. Vamos a la interpretación correcta del pasaje para cerrar con este tema, ¿ok? Entonces, aquí se utiliza una palabra. Pablo está describiendo la cancelación del derecho legal. Se utiliza una palabra griega, exousia, ¿ok? Y esta palabra exousia es derecho legal que los principados y potestades tenían para acusarnos. ¿Cuál era el derecho legal que tenían? Para acusarnos. ¿Qué ha hecho Satanás desde el principio? Acusar a los hijos de Dios.
A lo que se refiere aquí, esa acta de los decretos que había sobre nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, era la esclavitud del pecado, y el único derecho que tenía o que tiene Satanás y sus demonios es el derecho para acusarnos. ¿Derecho para qué? Para acusarnos, para oponerse en contra de nosotros. El único derecho que tiene es para exigir condenación por nuestra deuda moral ante Dios. Diga conmigo, exigir condenación. A eso se refiere ese pasaje. No son derechos legales sobre nosotros, es el derecho para acusarnos, el derecho para oponerse a los creyentes, a los hijos de Dios, el derecho para exigir que se nos condene cuando le fallamos al Señor. ¿Quién es el que constantemente nos está condenando? Satanás. ¿Quién fue a decir, no, Job está así porque tú lo proteges, porque tú le das todas las cosas, pero si tan solo me lo prestas tantito? Y empieza a acusar y empieza a condenar. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, Satanás tenía el derecho, la palabra griega exousia, mientras la deuda existía. ¿Cuál deuda existía? La deuda del pecado. Mientras esa deuda existía, él tenía un derecho para acusarnos, para oponerse en contra de nosotros y para exigir que se nos condenara por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. La deuda sí nos condenaba. Esa deuda le daba base legal para resistir al ser humano y tratar de arrastrarlo, como lo sigue haciendo hoy, a la condenación eterna. Esa autoridad era legítima porque la ley nos declaraba como culpables. Jesucristo nuestro Señor no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, para librarnos de la esclavitud aún de la ley. Nuestro Señor Jesucristo canceló la deuda, quitó cualquier derecho legal del pecado y de la ley, anuló toda acusación y privó a Satanás de su derecho de acusarnos, pedir nuestra condenación. ¿Me siguen hasta aquí? A eso es a lo que se refiere el pasaje. ¿Vamos bien? Entonces, Cristo anuló ese documento legal, ¿ok? Un acta de los decretos que era contraria y que nos acusaba, ¿ok? Este documento, lo acabamos de ver, tenía esa deuda moral, la acusación de la ley y la culpa legal del pecado. ¿Cuál es el derecho único legal que tiene el enemigo, o que tenía el enemigo y tiene sobre los no creyentes? Acusar, exigir su condenación y oponerse a las personas para arrastrarlas al infierno. Pero Cristo clavó todo eso ¿en dónde? En la cruz del Calvario, y exhibió y despojó a los principados y a las potestades. Es decir, les quitó todo derecho, les quitó toda autoridad, les quitó todo lo que les hacía tener el derecho para acusarnos, para pedir que se nos condenara, para arrastrarnos al castigo eterno. Lo despojó, diga conmigo, lo despojó. ¿Se recuerdan cuando vimos ese pasaje por Carlos Spurgeon en su libro? Les quitó la armadura, los despojó de sus armas, los dejó sin poder operativo y los hizo entrar públicamente en la ciudad como esclavos de guerra. ¿De qué los despojó? De cualquier derecho legal de acusar a los escogidos, a los hijos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Satanás no perdió su poder, perdió su derecho legal de reclamar al pecador para llevarlo consigo al infierno. Cristo canceló la deuda y al hacerlo despojó a los demonios de su autoridad acusadora, comenta John MacArthur.
En el comentario Mundo Hispano respecto a este tema dice: el acto de despojar es jurídico, las potestades quedan sin base legal para operar contra el creyente porque la acta hostil ha sido anulada. Matthew Henry en su comentario dice respecto a este pasaje: la victoria de Cristo consiste en dejar sin argumento a los enemigos. La acusación que ellos usaban fue clavada en la cruz. El pastor Samuel Pérez Millos en su comentario bíblico dice: la obra de la cruz quita la validez del documento acusador. Los poderes son despojados porque la culpa es removida. Y para cerrar, el comentarista William Berkeley dice lo siguiente respecto a este pasaje: Pablo ve la cruz como la cancelación de la deuda que daba a los poderes espirituales autoridad. Con la deuda anulada, los principados quedan derrotados. Y si los principados están derrotados, entonces ¿qué legalidad espiritual tiene el enemigo? Ninguna. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿Pasamos al siguiente tema? Con eso queda descartada la supuesta legalidad espiritual. Es que hay que operar bajo legalidad. Es que si no tienes legalidad en ese territorio, es que Dios me llevó a un país y me dijo: no ores porque no tienes legalidad. Como si para orar se necesitara legalidad. ¿Ok? Vamos al siguiente tema. Diga conmigo: exorcismos y liberaciones. ¿Ok? ¿Están listos? All right. Vamos a ver los casos de liberación y exorcismos en la Biblia. Ahora sí vamos a leer un poquito más. ¿Por qué? Porque les prometí que íbamos a leer cada caso, íbamos a analizar cada caso de exorcismo y de liberación en el Nuevo Testamento, en la Biblia, y luego íbamos a ver un resumen paso a paso de cómo se hace una liberación. Les hago una pregunta: ¿se puede hacer una autoliberación? Porque en la Biblia no hay ninguna autoliberación. Y los escritos y los libros de estos autores hablan de que tú te puedes aplicar y hacer una autoliberación. ¿Ok? Vamos a ver los casos de liberación en la palabra de Dios. ¿Ok? Vayan conmigo por favor a Marcos 1:21. Y ese mismo relato está, para que sepan, en Lucas 4:31 a 37. Pero vamos a leer el de Marcos 1:21. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Marcos 1:21. ¿Ya lo tienen? Un hombre que tenía un espíritu inmundo, dice el encabezado de mi Biblia. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque la enseñaba como quien tiene que. Primer principio de liberación: ¿se necesita qué? Autoridad. ¿Se necesita qué? Autoridad. Y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire cómo los demonios hablan mejor de Dios que a veces lo que nos cuesta a los cristianos. Aquí cuesta decir a la gente: levante sus manos, dígale santo, santo. Ya se cansaron, sí, ya lo repitieron mucho ese coro. Y ellos están declarando la verdad de quién es Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan ante el poder y la autoridad de Cristo. ¿Ok? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús, ¿qué hizo? Le reprendió. ¿Ok? ¿Qué hizo? Ya vimos, paso número 1, ¿qué es? Autoridad. Paso número 2, le reprendió. Ahorita vamos a ver el griego qué significa reprender. ¿Ok? Le reprendió. ¿Ok? Diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué le dijo? Espérame tantito. Ora más.
Una sesión de 1 hora de oración para liberarlo. ¿Fue lo que se necesitó? ¿O solamente lo reprendió? Ahora, noten la reacción. La posesión demoníaca y la liberación es cuando el demonio está, ¿dónde? De la persona. Dentro de la persona. No podemos confundir influencia demoníaca con posesión demoníaca. Una persona con posesión demoníaca, los demonios están dentro de la persona y operan desde dentro de la persona. La pregunta es, ¿un cristiano puede ser poseído? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, habita dentro de nosotros. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Un cristiano puede ser influenciado por el maligno? ¿Se recuerdan de la influencia de la que les hablaba? Sí, cuando le da lugar al diablo puede experimentar influencia ¿qué? Demoníaca. En las próximas clases le voy a hablar acerca de las artimañas del maligno y qué significa abrir puertas al enemigo y qué puertas se le pueden abrir al enemigo. Puertas de influencia, diga conmigo, influencia demoníaca. Ahora, el asunto es que la influencia demoníaca es tan similar a la posesión que a veces es difícil distinguir una de la otra. Porque recuerden que los espíritus, se los decía en una clase, son espíritus, no están limitados a condiciones físicas y son invisibles, pero pueden manipular el mundo físico. Por eso les decía que cuando se abren y se cierran las puertas por sí solas, y se abren y se cierran las ventanas, y se mueven las tazas, todo eso es real. ¿Lo hacen quiénes? Los espíritus. Si hay un cristiano aquí que le dio lugar al diablo y se dejó influenciar por el enemigo, se puede ver que le jalan los cabellos, que le abren los ojos, que lo avientan de aquí para allá, y puede parecer posesión, pero en realidad es influencia desde el exterior. ¿Dónde lo vemos? ¿Se recuerdan de aquellos muchachos que quisieron reprender en el nombre del Jesús que predica Pablo? ¿Cómo terminaron? Golpeados, maltratados y desnudos. ¿Quiénes se les hizo eso? Los demonios. ¿Visibles? No. Simplemente se veía en el exterior cómo les fue y todo lo que les hicieron. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, los reprendió, les dio órdenes. ¿Ok? Yo en una ocasión hablé acerca de este tema y estaba bien famoso un video de un pastor. No sé si era pastor evangélico, ¿no? Pero se hacía llamar pastor. Por allá en el Caribe, y estaba liberando a una persona y le ponía las manos y le decía, sal por favor, sal por favor. ¿Okay? Esa no es la manera correcta de liberar. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Ya conmigo, le ordenó, le reprendió con autoridad. ¿Y qué hizo el espíritu inmundo? Sacudiendo a la persona ¿con qué? Con violencia, y clamando a gran voz salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Les hago una pregunta. ¿Aquí vomitó el endemoniado para ser liberado? Porque si ahorita van a los cultos de estos pastores, que acaba de haber una el año pasado aquí en Georgia, ¿ok? Un congreso donde liberaron y vinieron los pastores más famosos de liberación y ya vienen con sus bolsitas, porque para ellos y según ellos no hay liberación si no vomitas. Les hago una pregunta, ¿aquí vomitó? No, solamente fue sacudido con violencia y dio voces. Ahora, sacudido con violencia no es un teatro. El sacudir con violencia y la fuerza física que da un demonio es indescriptible humanamente. La palabra de Dios nos habla de un endemoniado que trataban de atarlo y ¿qué pasaba? Y rompía las cadenas. Es inexplicable.
el cambio que se hace en el cuerpo de una persona que está poseída. ¿Me siguen hasta aquí? All right, vamos adelante entonces. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Enseñando con autoridad. Diga conmigo, enseñando con autoridad. Viene la manifestación del demonio en la presencia de Jesús, y Jesús reprende al espíritu inmundo y le da una orden directa y le dice: sal fuera, cállate y sal de él. ¿Qué hizo el espíritu inmundo? Obedeció. ¿Cuántas sesiones necesitó de liberación? Una sola, ¿ok? En este caso. Ahorita vamos a ver los demás. Y luego la gente reconoce que ¿quién tiene la autoridad? Cristo. Ojo aquí, aquí viene el tremendo problema con los que practican falsas liberaciones. La autoridad y la fama, ¿quiénes se la atribuyen? ¿Cristo o ellos? ¿Para qué? Para seguir obteniendo ganancias deshonestas a través de la ignorancia del pueblo de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? All right. Bueno, vamos al que sigue, ¿ok? Nos vamos de una vez al versículo 32 ahí mismo, para quedarnos en Marcos. En Marcos 1:32. Listo, ok. Marcos 1:32 al 34, Lucas 4:40 al 41 y Mateo 8:16 al 17, ok. Pero nos vamos a quedar ahí en Marcos y vamos a ver. Sí, dame el otro porque se me está acabando la pila, se me hace. Sorry. Préstamelo, por favor, pastor. All right. Bueno, ¿dónde nos quedamos? En el versículo que dijimos 32. ¿Ya están ahí? Siguiente caso. Muchos sanados al ponerse el sol, dice el encabezado. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían ¿qué? Enfermedades. Y a los, note, unos son los que tienen enfermedades y otros son los que tienen ¿qué? Demonios. No toda enfermedad es un demonio, pero sí hay enfermedades que pueden ser causadas por un demonio. Entonces traían a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó ¿a dónde? A la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaban de hablar, no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque le conocían. Muchos endemoniados son sanados. ¿A quiénes traían los endemoniados? A Jesús. ¿Quién tiene la autoridad? Cristo Jesús. ¿Me dicen amén? Entonces Jesús expulsa a los espíritus. Nuevamente los reprende, los echa fuera con sus palabras. ¿Ok? Y sana a los enfermos. Vamos a otro caso. Ahora vamos a quedarnos todos en Marcos. Recuerden que Marcos es el evangelista de la acción. Al evangelio de Marcos se le conoce como el evangelio de la acción, porque solamente te narra todo lo que es acción, milagros, señales, prodigios. ¿Por qué? Porque va dirigido a ¿quién es el evangelio de Marcos? A los romanos. ¿Y cómo eran los romanos? Les encantaba la acción y querían todo así de un solo, ¿ok? Por esa razón es que Marcos escribe de la manera que escribe. Marcos 5:1, ¿me acompañan ahí por favor? Capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los ¿qué? Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. ¿De dónde? De los sepulcros, un hombre con un espíritu. Nota aquí, ya lo hablamos acerca de entidades territoriales. El que venía de los sepulcros no tiene nada que ver y no tiene un significado simbólico. ¿Ok? Simplemente
Él estaba en esa área, al igual que ser echado al agua, no tiene nada, ningún significado, ¿ok? No le busquen un significado que no tiene ahí. Esa no es la esencia del relato bíblico. De los sepulcros un hombre con un espíritu ¿qué? Inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con ¿qué? Con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas ¿qué? Pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie lo podía dominar. Una fuerza excesiva, una fuerza no humana de este endemoniado. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose ¿con qué? Con piedras. Nota aquí, cuando una persona está endemoniada, va dando voces, da voces, se sacude con violencia, tiene fuerza extrema, más que un humano común y corriente, y se hiere a sí mismo. ¿Ya están viendo las características de los poseídos? ¿Por qué? Porque el poseído no tiene control de la posesión, no controla a los demonios lo controlan a él. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos adelante entonces. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y ¿qué hizo? Miren, mejor los endemoniados corren a arrodillarse a Cristo que la misma iglesia. Es impresionante, ¿verdad que sí? Ya vimos a uno diciendo tú eres el santo de Dios y empieza a decir todo lo que Cristo es, lo que a la iglesia a veces le cuesta. Este apenas ve a Jesús y corre de rodillas ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Nota, no es una licencia para preguntar los nombres. Era para demostrar a los que estaban ahí de su poder y de su autoridad y de la capacidad del poder que él tiene, no para un demonio, sino para muchos. No es licencia para conversar con demonios, porque está estrictamente prohibido conversar con lo oculto, con los espíritus malignos. ¿Por qué está estrictamente prohibido conversar con ellos? Porque son engañadores. ¿Ok? Por eso a quien oramos es a Dios y no a los demonios. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, y dice: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Ya hemos visto cuánto es una legión. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Que no les enviase de aquella región no tiene nada que ver con espíritus territoriales. Simplemente era el lugar donde él moraba. No es como lo dicen los predicadores de que se han dado cuenta que todos los que pasan por ahí se mueren y tienen los mismos accidentes. Esas son fantasías que nada tienen que ver. No le busquen otro significado aquí. Ese no es el asunto. El asunto es el poder de Cristo para liberar el endemoniado que nadie podía contener, siendo muchos, y aún así están sujetos bajo el poder y la autoridad de Cristo. ¿Ok? Entonces, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíalos a los cerdos para que entremos en ¿quiénes? En ellos. ¿Ok? Aquí viene dogma teológico, se los puedo decir. Esto no es doctrina, es un dogma. Cuando nosotros estudiamos demonología, ángeles caídos y Satanás, nos damos cuenta y sabemos de dónde provienen los ángeles caídos. Satanás los arrastró juntamente con él. Pero los de los demonios no sabemos su origen. Lo que sí sabemos por la Biblia es que necesitan un cuerpo para poder tener descanso. Esa es una de las características de los demonios. Por eso le piden permiso para entrar ¿a dónde? A los cerdos. Los demonios tienen por fuerza, para estar bien, tienen que poseer
cuerpos, habitar en cuerpos. La Biblia no nos habla de su origen. Sabemos que es parte de del gobierno de Satanás, de las huestes de Satanás, etcétera. No nos dice su origen, pero los ángeles caídos, que también son demonios, son de los espíritus malignos, no necesitan un cuerpo para operar. Esa es la gran diferencia. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces piden ir a los cerdos, piden permiso, y luego Jesús le dio permiso, versículo 13, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como ¿cuántos? Como 2,000 cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ¿qué? Dato, no tiene nada que ver el mar. No le busquen significado. Los demonios no caen en el agua. No tienen que poner su vasito de agua debajo de la cama, ¿ok? Ese es simplemente algo extra en el relato, pero no tiene ningún simbolismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya habíamos hablado de eso en clases anteriores, ¿ok? Entonces, se fueron, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? ¿Versículo qué, perdón? Me perdí, ok. 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado. ¿Cómo estaba? Sentado, vestido, y en su juicio ¿qué? Cabal, y tuvieron miedo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú ves personas endemoniadas, son muy similares a personas que tienen trastornos mentales. Ojo aquí, tú no puedes practicar liberación demoníaca con alguien que tiene enfermedad mental, porque lo puedes traumatizar peor. Ni puedes atribuir que es una enfermedad mental a algo que realmente es una posesión demoníaca, y las dos cosas son reales. Pastor, ¿cómo distingo una de la otra? Sencillo, llevas a la persona al médico con especialistas, y si no hay un diagnóstico médico y no le encuentran absolutamente nada, tienes que orar por liberación. Pero si la llevas al médico, al especialista, y le encuentran un trastorno mental, ya sea bipolaridad, ya sea trastorno de doble personalidad, ya sea cualquier cosa que esté comprobada en químicos del cerebro y partes de su cerebro mal desarrolladas, esquizofrenia, etcétera, entonces no vas a orar por un demonio, vas a orar por sanidad. Ustedes no saben la cantidad de personas que se han tratado de echar fuera demonios cuando en realidad lo que tenían eran enfermedades mentales. Este hombre ahora estaba en su cabal, estaba en su juicio, estaba tranquilo, estaba en paz. Y tuvieron miedo y le contaron lo que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Pregunta: ¿este segundo endemoniado vomitó? ¿Llevaba Jesús su bolsita para la liberación? No. Muy importante eso, ¿ok? Y luego, ¿qué sucedió? Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa. ¿A dónde? A los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. ¿Para qué se hace una liberación? ¿Para adquirir fama personal? ¿Para que las personas te contraten más? ¿O para mostrar cuán grandes cosas ha hecho el Señor y el poder que Él tiene de liberar y de transformar vidas? Dáselo más fuerte a Cristo. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todo es que una persona en quien Jesús ha obrado y ha hecho algo no se puede quedar callada. Siempre va a contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con él o con ella. ¿Me dicen amén? El endemoniado entonces, para resumirles el paso a paso, corre hacia él y se pone de
rodillas, reconociendo su autoridad. ¿Ok? Jesús le ordena, lo reprende y le dice que salga fuera. Les da permiso de ir a los cerdos. Aquí viene un dato curioso. ¿Me permiten decírselo? No es relevante en el pasaje, porque ya les dije que lo relevante del pasaje es mostrar el poder de Cristo y la autoridad sobre legiones de demonios. Pero muchos comentaristas creen que Dios les dio permiso de irse a los cerdos porque quienes criaban esos cerdos eran judíos, helenistas, que tenían prohibido criar cerdos. Y como castigo por su desobediencia, les quitó su hato de cerdos. Pero eso es lo que dicen algunos. No es relevante, es un simple dato curioso. ¿Me siguen hasta aquí? Jesús les da permiso, los demonios salen, entran a los cerdos, se precipitan en el mar, se mueren. El hombre queda en juicio cabal y Jesús lo envía como testigo para predicar las buenas nuevas de aquel que todo lo puede, que todo lo transforma. ¿Me dicen amén? Les dije que íbamos a leer un montón. Vamos rapidito. Vamos a Mateo 9:32. Siguiente endemoniado. Mateo 9:32. ¿Ya lo tienen? Ojalá que podamos acabarlos todos, porque si no, ay Dios mío bendito. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo que endemoniado. No toda mudez ni toda sordera es provocada por un demonio. Aquí se especifica porque esta mudez sí era provocada por un demonio. Era un endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo que habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. ¿Ok? Ahora, este endemoniado no se golpeaba ni se golpeaba con violencia ni se sacudía, solamente le provocaba ¿qué? Mudez. Cada caso de liberación es ¿qué? Distinto. Los demonios no provocan lo mismo en todas las personas. En este caso le provocaba su mudez. Les hago la pregunta de siempre: ¿este endemoniado cuando fue liberado vomitó? No. ¿Se sacudió con violencia? No. Solamente recobró el habla. ¿Ok? Entonces Jesús expulsa al demonio. Las consecuencias es que su restauración del habla. Después de que sale el demonio, la multitud se maravilla y viene la oposición. ¿Ok? Vamos a ver otro endemoniado. En este caso no solamente era mudo, sino que era ciego y era mudo. Vuelvo a repetir: no todas las enfermedades son provocadas por demonios, pero en algunas ocasiones ciertas enfermedades puede que sean provocadas por un demonio. No todos los mudos están endemoniados, ni todos los sordos están endemoniados, ni todos los ciegos están endemoniados. Hay ciertos casos específicos que Jesús distingue que era un demonio y practica la liberación y el exorcismo. Vamos a Mateo 12:22, por favor. Más adelantito. ¿Ya lo tienen? Acompáñenme ahí, Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué hizo el Señor? Le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel el hijo de David? Pregunta: ¿se sacudió con violencia? ¿Se lastimaba a sí mismo? ¿Convulsionaba? ¿Vomitó? ¿Lo sintió en el estómago? Jesús le dijo: ponle la mano en el estómago, en el vientre, en las entrañas, porque ahí están los demonios. ¿De dónde sacan eso en liberación? No lo sé. No hay un pasaje de la Biblia que habla acerca de eso. ¿Okay? Lo que sí, este demonio le provocaba que estuviera ¿qué? Ciego y estuviera mudo. Fue traído ¿a quién? A Jesús. El poder y la autoridad de Jesús. Jesús le sana, recobra la vista, recobra el habla. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a la siguiente persona liberada. Marcos 7:24. ¿Me acompañan ahí, por favor?
rapidito antes de que se nos acabe el tiempo. Marcos 7, ¿qué? 24. La mujer sirofenicia, ya hemos hablado acerca de ella. Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró, ¿a dónde? A sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada, ¿en dónde? En su cama. Recuerden que traían a los enfermos y a los endemoniados. La hija estaba endemoniada. Ella prueba delante de Cristo, de la autoridad de Cristo, cuán grande es su fe. Responde con humildad y fe, y Jesús da una palabra: vete en paz, tu hija ha sido sanada, ha sido liberada. ¿Oró por ella? No, solamente dio una orden con poder y autoridad. ¿La tocó? No. ¿Cuántas sesiones de liberación tuvo? Ni una sola, solamente fue la palabra del poder de la autoridad de Cristo a la distancia. Ahora, aquí como dice hija, voy a ir a otro punto muy importante, porque de esta falsa doctrina de liberación y guerra espiritual falsa, dicen que aún los niños pueden estar endemoniados y que hay niños endemoniados. Ustedes saben que eso va totalmente en contra de la Biblia, ¿verdad? A mí la escritura me dice: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. El apóstol Pablo dijo: hay que hacer como un niño para llegar al cielo. El apóstol Pablo dijo: sean maduros en vuestra forma de pensar, pero sean niños en vuestra malicia. Los niños no pueden estar endemoniados hasta que tengan la conciencia de darle lugar al diablo. Eso de los pactos y de los padres, eso no tiene nada que ver. Lo acabamos de ver en legalidad espiritual. ¿Me siguen hasta aquí? A la distancia hace la liberación. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, vamos a ver a otro. Este es un mudo y sordo. Eso está en Marcos 9:14. Van ahí conmigo, por favor, unos capítulos más adelante. Marcos 9:14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, ¿qué hace ahora este demonio? Le sacude. ¿Qué hace? Y echa, ¿qué? Espumarajos. ¿Todos los otros endemoniados echaban espumarajos? No. Esto era lo que le provocaba este demonio a esta persona. Y echa, ¿qué? Espumarajos. ¿Y qué más hace? Y cruje los dientes. Cada demonio actúa de manera distinta en el cuerpo de las personas. Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó? No pudieron. ¿Ok? Y no pudieron. Y respondió él, les dijo: oh generación, ¿qué? ¿Qué se necesita para la liberación? Fe. Diga conmigo: fe. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba echando, ¿qué? Espumarajos, una especie de convulsiones. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: ¿desde qué? Desde niño. Ojo aquí, esa niñez no es una niñez de infante, ¿ok?
Hay que ver en qué momento se dice desde niño. Cuando es desde niño es una edad donde ya puede darle lugar al diablo. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En California está queriéndose aprobar una ley que los niños hasta 16 años tienen que usar el asientito, el booster seat. Porque para ellos a los 16 años todavía son unos niños. A Timoteo se le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y ya tenía 36, 37 años Timoteo para ese entonces. Así es que no me vengan a decir que sí se pueden poseer niños solamente porque dice desde niño. Hay niños que a los 10 ya tienen una malicia y le dan lugar al diablo y ya saben lo que está bien. A los 12, a los 13, a los 15. A la edad donde una persona ya puede darle lugar al diablo, ya tiene conocimiento entre el bien y el mal, ahí es que Satanás comienza a utilizar sus artimañas para poseer a las personas. ¿Me siguen hasta ahí? O influenciarlas en su defecto. Entonces, ¿qué dice? ¿Desde qué? Desde niño. Y muchas veces le echa, ¿en dónde? No hay una razón, simplemente así actuaba ese demonio. No le encuentren simbolismos. ¿Y en dónde más? Y en el agua. ¿Para qué? Ese era tremendo, le quería matar. Los otros no lo querían matar, solamente los herían. Este lo quería matar. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué? Jesús le dijo: si puedes creer al que cree todo. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mí. Yo creo que ese es un clamor que debemos de hacer nosotros. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género no sale con nada, puede salir sino con oración y ayuno. ¿Ok? ¿Llevó la bolsita del vómito? ¿Le puso las manos en el estómago, en las entrañas? ¿Solamente para que tuvo sesiones de liberación? Solamente para que ustedes vean los charlatanes que hablan de liberación y exorcismo y los cuadros que hacen hoy en día que no tienen un fundamento bíblico. Ojo aquí, no estoy negando la posesión demoníaca, existe y es real. Y el exorcismo hoy en día todavía se puede liberar y se puede practicar con una persona que tiene la autoridad de Cristo y la fe, y que está apta, capacitada y con los dones del Señor para operar en esa área. Y no todos están hechos para la liberación y el exorcismo. Conmigo no cuenten, porque yo no voy a esas casas. Mandamos a algún hermano que tenga el don. Dios no me usa en esa área. Me usa para enseñarles acerca de esa área, pero yo empiezo a hablar acerca de esas cosas y me dan escalofríos y en la noche ya no puedo dormir y empiezo a soñar y a tener pesadillas. Entonces, pero hay hermanos a quienes Dios ha capacitado con esos dones que ellos pueden ir a reprender sin ningún problema. ¿Me siguen hasta aquí? All right, vamos adelante entonces. Siguiente, mujer encorvada por un espíritu de enfermedad. Eso está en Lucas 13:10. María Magdalena, la esclava con un espíritu de adivinación. All right. Vamos a ir, de María Magdalena no se habla solamente que se le liberó de 7 demonios, ¿verdad? Pero nos vamos a ir a este caso y vamos a cerrar con uno del apóstol Pablo. ¿Ok? Y déjenme ver, a ver, ¿dónde nos quedamos? Lucas 13:10. Ok, vamos a Lucas. Yo les dije que en esta clase vamos a leer mucho porque no quiero que andemos con que no, leyendo no hay problema, ¿ok? Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía, ¿qué? Simplemente andaba encorvada. Y esa
Ese encorvamiento era provocado por un demonio, ¿ok? Por un espíritu inmundo, no se podía enderezar. La revolcaba, la quería matar, echaba espumarajos, no, simplemente andaba, ¿qué? Encorvada. Y puso las manos sobre ella. Ojo aquí puso las manos sobre ella. Y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, y ya hemos predicado acerca de eso. Entonces simplemente puso las manos sobre ella y el espíritu salió. Diga conmigo, poder y autoridad. En María Magdalena, de la que había salido 7 demonios, no se relata ese acontecimiento. Los 12 durante el ministerio terrenal de Jesús, Jesús les da la autoridad sobre espíritus inmundos, hollar serpientes y escorpiones. De ese versículo vamos a hablar la semana que entra. Predicaban el arrepentimiento y expulsaban demonios. No se habla mucho de los relatos, solamente decía que predicaban y expulsaban demonios, ¿ok? Felipe en Samaria predica. Los espíritus inmundos salen de muchos endemoniados. Eso está en Hechos 8:7. Vamos a ir a Hechos 8:7 y 8 para que me entiendan lo que les estoy diciendo de los casos que se hablan de los apóstoles. Dice, y la gente, desde el versículo 6, y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía ¿quién? Felipe. Y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran. Y eso es lo único que se dice de los apóstoles, de los discípulos, de los 70. Habla y solamente se dice los espíritus malignos salían, los espíritus inmundos, pero no hay un caso específico donde se relate esa historia, ¿ok? Pero los 7 hijos de Seba, ya vimos y hablamos acerca de eso también. Y vamos a cerrar con el caso del apóstol Pablo. ¿Les parece bien? All right. Hechos 16:16. Unos capítulos adelante. Hechos 16:16, porque se nos fue el tiempo, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? All right. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de ¿qué? De adivinación. Ojo con porque este era diferente a otros demonios, la cual daba gran ganancia a sus amos haciendo ¿qué? Estaba poseída, adivinaba, y sus amos la usaban para que practicara la adivinación y sacarle beneficio y provecho. Pero todo eso era por un demonio. No la lastimaba, no echaba espumarajos, etcétera. Era diferente y estaba en su juicio cabal, por así decirlo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Qué bueno que los demonios dijeran eso de nosotros, ¿verdad que sí? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de ¿qué? Mejor los demonios diciéndoles qué hacían y qué camino anunciaban, el camino de salvación. Y nosotros ni en Walmart podemos anunciar el camino de salvación. Fíjese usted qué cosas. ¿Qué lecciones tan grandes nos están dando los demonios hoy en día en este estudio? Anuncian el camino de salvación, y esto lo hacían por muchos días. ¿Cuántos días? Muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de ¿quién? Te mando, le ordenó, le reprendió, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Se revolcó, vomitó. Pablo llevaba bolsitas para la liberación. Le puso las manos en el vientre, en las entrañas. Simplemente le dio una orden, le reprendió. ¿Ok? Autoridad. Voy a cerrar con la palabra reprender en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Del griego epitimao, ¿ok? Reprender significa reprender, censurar,
ordenar con autoridad o prohibir. ¿Vamos bien hasta ahí? Reprender con autoridad, censurar fuertemente, ordenar, mandar, prohibir con tono imperativo de orden, dirigir con una palabra de autoridad que busca detener, callar, corregir, someter o dominar. En ciertos contextos en el Nuevo Testamento es imponer autoridad sobre alguien inferior. Los demonios son inferiores a Cristo Jesús. Ahora, la autoridad de los 70, la autoridad de los apóstoles, la autoridad de Pablo es una autoridad delegada. La próxima semana nosotros vamos, de esta a la otra, porque toda la semana tenemos break y nos vemos hasta el domingo por acción de gracias, ¿ok? Mira cómo se les pone el rostro de sonrisa. Ay, Señor. Es el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Anyways, en nuestra próxima clase vamos a estudiar con un análisis hermenéutico y exegético el pasaje donde dice: aquí les doy autoridad, en mi nombre echaráis fuera demonios, etcétera, y les doy autoridad sobre serpientes y escorpiones, para que entendamos que la liberación hoy en día no se da por mi autoridad, se da por la autoridad ¿de quién? De Cristo, una autoridad delegada. No se hace con la sangre de Jesús, sino en el nombre de ¿qué autoridad? De Cristo Jesús. Ya vimos qué significa la sangre y sus usos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y se debe de reprender, diga conmigo, reprender y ordenar. Pero hay ciertos géneros que necesitas preparación, ¿qué? Espiritual, comunión, consagración, ayuno, oración, enseñanza, conocimiento, autoridad. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Lo vas a hacer en sesiones? No, cuando tú reprendas tiene que salir. Si no salió es porque no tienes autoridad. ¿Me siguen hasta aquí? No tienes ese don, no te he dado esa capacidad. Dentro de los 9 dones de poder, ¿en qué don operaría el exorcismo y la liberación? Hay varios que tienes que tener para poder operar en liberación y exorcismo. Número 1, el don de fe. Porque el don de fe en los 9 dones no es la fe que todos tenemos, es el don de fe. La diferencia con el don de fe es la fe que no duda, la que provoca los milagros. Entonces, para empezar tienes que tener el don de fe y luego el don de hacer milagros. Y pueda otro tercero estar contigo cuando tú operas en esa área, y es el don de sanidades. ¿Ok? Porque puede que tengas discernimiento de espíritus y poder distinguir cuándo es un espíritu y cuándo no, pero no quiere decir que tengas la autoridad, el don o la capacidad de reprender. Yo oro por los enfermos, pero no he exorcizado a nadie. ¿Ok? Y cuando vamos a exorcizar a alguien o a reprender demonios, me llevo un buen grupo de hermanos, porque a alguien le tiene que hacer caso, ¿verdad? Alguien tiene que tener el don. Alguien, por eso somos un cuerpo, ¿verdad que sí? Y cada uno se reparte los dones como Dios quiere, como Él quiere. Entonces, vamos a hablar acerca de eso y con eso vamos a terminar. ¿Les parece bien? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Tenemos 5 minutos para preguntas.